si hiciéramos hoy una encuesta acerca de cuánto sabemos de los polos geográficos, nos encontraríamos con una gran sorpresa, porque en realidad muchos ignoramos de lo que ha pasado y pasa en ellos. En la Amazonia, que es el pulmón del mundo, bueno, por lo menos era lo que me decían a mí mis profesores en el siglo pasado, no hay una restricción tan severa como sí lo hay en la Antártida, que es verdad que existen expediciones turísticas, pero con regulaciones muy estrictas. La geopolítica internacional ha marcado siempre un perfil de defensa, sobre todo defensa nacional de sus territorios. Han habido disputas políticas por fronteras, por divisiones de países y demás. Han habido guerras y se conocen rivalidades de antaño. Sin embargo, algo muy curioso sucede con un lugar que, si fuera simplemente una reserva natural, como existen muchas a lo largo y ancho de nuestro plano, realmente justificaría muy poco todo lo que de allí se espera, lo que de allí se exige e incluso lo que se controla. Es importante mesurar la gran relevancia que tiene la Antártida, ¿verdad? Porque es una parte del mundo, es una región que ha levantado sospechas, enigmas y que ha llamado a la atención a cualquier observador crítico, indiferentemente de que éste fuera heliocentrista, geocentrista, aficionado a la ufología, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una región del mundo que precisamente por su secretismo, por su ocultismo y por las claras evidencias que nos aportan incluso los más actuales mapas de que allá se están censurando imágenes y se están ocultando zonas, llama a la suspicacia de cualquier observador suficientemente perspicaz. Lo cierto es que las potencias han actuado a sus anchas en esas regiones, en esas vastísimas regiones, realizando operaciones non santas que justamente es de la que poco conoce el público en general. La Antártida constituye, junto con el centro norte geográfico, los dos lugares más enigmáticos y opacos del mundo conocido. Una zona, en verdad, de la que recibimos someras noticias y escasas imágenes, pero que parece ser un punto de interés principal y control por parte de los gobiernos supranacionales y las fuerzas militares, que lo custodian celosamente. En el agua no hay gravedad, de día no hay estrellas. You think you're living in a spinning ball, de día no hay estrellas. Tú que vives en una bola, las demás rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que la ciencia necesitó tu fe. A ti que te quitaron a tu Dios y sin darte cuenta ahora adoras al sol y al dinero. Seguiremos buscando la curva y nunca la encontraremos porque no la hubo nunca. En el agua no hay gravedad. Comprender que hay algo importante y muy trascendente para el ser humano en esas regiones vetadas, que encontramos a partir de los paralelos 60 tanto al norte como al sur de nuestro mundo, no es difícil cuando repasamos la historia. Solo cuando han agotado todas sus investigaciones y aberraciones naturales es cuando han establecido que nadie más podría hacer lo mismo. Por tanto, todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente. Pero justamente hay documentos y retazos de historias que hablan de ciertas personalidades, sobre todo eclesiásticas, se han establecido como dueños de tierras incluso inconquistadas, asegurándose así el reinado en nombre de Dios de toda tierra por aparecer. Es llamativo que, reitero, un pedazo de hielo flotando de 14 millones de kilómetros cuadrados, que hablando coloquialmente eso es la Antártida, tenga tanta precaución, tenga 200 países mancomunados para proteger ese pedazo de hielo, supuestamente porque lo quieren mantener virgen, no lo quieren contaminar. Perdón, la Amazonia se talan árboles, hay luchas contra eso del Greenpeace,
pero digo, no está tan restringido, no hay un secreto de Estado como sí lo hay, repito, en un pedazo de hielo con un clima extremo, con temperaturas promedio de 20 grados bajo cero en el verano de la Antártida y con 70 grados bajo cero en el invierno, con vientos de 110 kilómetros hora, prácticamente no llueve, es un clima seco, pero es una nieve eterna. Reitero, desde mi humilde punto de vista, llamativo que den tanta importancia y tanta protección a un perímetro de 14 millones de kilómetros cuadrados, un pedazo de hielo flotando, siendo parte de nuestra Tierra globo de 40.000 kilómetros de perímetro. La Antártida fue descubierta hace apenas 200 años, pese a que desde el siglo XVI ya se habían realizado algunas expediciones a los mares del sur con el objetivo de explorar la zona. Aunque aún no se habían hallado nuevas tierras al sur de América, desde 1493 todo lo que se encontrara pertenecería a la corona española por una bula papal promulgada ese mismo año. El Vaticano emitió este decreto luego de que los reyes católicos le solicitaran que donara los territorios recién descubiertos, ya que se consideraba que el Papa era el dueño temporal de todas las tierras pertenecientes a Dios. El sumo pontífice entregó a la realeza española la posesión de todas las islas y tierras descubiertas y de las que se descubrieran en el futuro al oeste de una línea de frontera imaginaria del Polo Norte al Polo Sur, idealmente trazada a unas 100 leguas de las Islas Azores y de las islas de Cabo Verde. Con este acto, el pontífice delimitó el dominio marítimo y colonial de España y Portugal. Es decir, aunque no se supiera de la existencia de la Antártida, cualquier hallazgo de tierra dentro de esa zona pasaría a pertenecer a uno de los dos países, sin importar quién lo descubriera. Menos de 30 años después de esta bula, comenzó el primer viaje de circunnavegación de la Tierra, que tuvo lugar entre 1519 y 1522. Al principio fue capitaneado por Hernando de Magallanes, reemplazado luego de su muerte por Juan Sebastián Elcano. En ese viaje, Magallanes descubrió el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. Además, dio con lo que desde entonces pasó a ser llamado Tierra del Fuego. Aunque Magallanes era portugués, las regiones que encontró pasaron a formar parte de los reyes católicos debido al Tratado de Tordesillas y al patrocinio español de la expedición. Hubo más navegantes que recorrieron la región. Así, en 1525, la flota al mando de García Jofré de Loaiza se enfrentó a una tempestad en el estrecho de Magallanes. Esto terminó arrastrando la carabela San Lesmes, capitaneada por Francisco de Oces, hasta los 55 grados de latitud sur, donde encontraron un amplio mar abierto al sur de Tierra del Fuego, que luego fue llamado Pasaje de Drake. En 1540, una exploración al mando de Francisco Alonso de Camargo descubrió la isla de los Estados. Las expediciones no cesaron y fueron muchos los intrépidos navegantes que se aventuraron a territorios inexplorados y a zonas de condiciones climáticas extremas. Ellos sentaron las bases para el descubrimiento posterior de un continente fascinante que sigue encerrando misterios. La Armada de los Estados Unidos comenzó sus exploraciones antárticas en 1839, cuando el capitán Charles Wilkes lideró la denominada Expedición Wilkes en aguas antárticas. En 1929, el almirante Richard Evelyn Byrd estableció en la barrera de hielo de Ross, al sur de la Bahía de las Ballenas, la base naval Little America One, liderando su primera expedición antártica para explorar islas y conducir el primer vuelo sobre el llamado Polo Sur. Entre 1934 y 1935, Byrd lideró su segunda expedición antártica explorando más islas y llevó adelante una tercera expedición en 1946, que es la conocida Operación High Jump. Desde el 26 de agosto de 1946 y hasta comienzos de 1947, se lanzó la mayor fuerza militar estadounidense desplegada hasta la fecha en la Antártida, desde esas bases ya establecidas en el Mar de Ross al sur de Nueva Zelanda, divididos en 3 grupos convergentes. Estaba compuesta por nada menos que 13 barcos, 4.700 hombres y numerosas aeronaves. La expedición estaba planeada y equipada para una duración de 6 a 8 meses y, dato importante, se negó rotundamente la participación de observadores extranjeros o extraños al aparato de la Armada. Solo algunos científicos, supuestamente civiles, pudieron participar. En esta expedición se cartografiaron presuntamente, entre otras, las colinas Obruchev, las colinas Banger y las islas Windmill, aunque algunas voces sugieren que lo que la Armada norteamericana descubrió en realidad fue que la Antártida rodea todo el plano. En 1948 el comandante Fine Ron lideró una expedición que fotografió más de 1.100.000 kilómetros cuadrados desde el aire. Luego, entre 1954 y 1955, el rompehielos USS Atka hizo una exploración de algunas bahías antárticas
para utilizar en futuros desembarcos. En noviembre de 1955 y hasta abril de 1956 ejecutaron la operación Deep Freeze. Según nos dijeron, con esto se preparó una base permanente para investigaciones más exhaustivas, es decir, un punto para ir desde allí más allá de esas regiones, descubriendo grandes territorios allende la Antártida. En 1958, el presidente Dwight Eisenhower fundó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida como NASA, que supone uno de los principales activos científicos en la Antártida. Científicos al servicio del nazismo como Wernher von Braun son fichados por la NASA presuntamente por sus capacidades como ingeniero mecánico o tal vez para pertrechar el engaño espacial y focalizar el interés de otros mundos y otras hipotéticas especies inteligentes en el espacio exterior, muy lejos de la Antártida, fuera de nuestro mundo real, en efecto, en un espacio imaginario. Solo un año después de la fundación de la NASA, en 1959, llegó el Tratado Antártico que blindó la Antártida al acceso de cualquier civil que quisiera explorarla libremente. Fue firmado originalmente en mutuo acuerdo y sin protesta alguna por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, ha escuchado usted bien, Estados Unidos y la Unión Soviética, actual Rusia, no tienen problemas internos cuando del espacio o de la Antártida se trata, aunque geopolíticamente se declaren públicamente en guerra. Cuando se denuncia la farsa espacial, se esgrime inocentemente por parte de los detractores de la Tierra plana que en plena Guerra Fría la URSS habría aprovechado para denunciar a USA del fraude y viceversa. La Guerra Fría es el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, y como vemos, no hubo ningún problema en que ambos países, supuestamente enemigos y en plena Guerra Fría, firmaran y mantuvieran este tratado conjunto durante 32 años hasta el presente. Por ejemplo, el ciudadano de dicho país tiene que ir a la base de su país con un permiso especial, monitoreado y cuidado por militares, aunque lo nieguen muchos defensores de la esfera. Las bases que están allí son científicas, pero son militares, de Estados Unidos, de Rusia, bueno, de todos los países que están en la Antártida, algunas mucho más cerca del polo sur geográfico, otras mucho más en las costas, costeras a la Antártida, pero son bases militares, y que si uno va allí después de trámites burocráticos exhaustos, no es que yo digo, bueno, me voy a la Antártida, me piro a la Antártida como me quiero ir a España, no es así. Es mucho más complejo. Después de permisos especiales, uno puede ir a la Antártida, pero con reglas estrictas como, lo decías hace un rato vos, hacer pipí y popó donde te lo digan ellos, y si haces en un lugar porque te mueres de gana por una necesidad fisiológica de hacerlo, biológica de hacerlo, lo vas a hacer, puedes tener severas multas. De acuerdo con el tratado original, las naciones reconocieron que era del interés de toda la humanidad que la Antártida se utilizara exclusivamente con fines pacíficos y científicos. El Tratado Antártico consta de 14 artículos principales. Desde entonces, expediciones, exploración, navegación aérea o marítima por parte de cualquier civil están terminantemente prohibidos en la Antártida o sus inmediaciones sin la debida y enciclopédica documentación necesaria y la constante supervisión militar del visitante. Y todo esto por costas y mesetas de hielo. En el centro del mundo existen las mismas restricciones de acceso que en la Antártida, y bien lo sabe la conocida performance estadounidense Laurie Anderson, que cuando trató de viajar al centro norte de nuestro mundo, en 1974, el mismo ejército norteamericano le impidió llegar. Tal vez hizo lo mejor que podía hacer, dando la vuelta y regresando a Estados Unidos. En 1979, un avión neozelandés se estrelló en la isla de Ross. La aerolínea ofertaba un atractivo único para turistas y curiosos, y es que hacía viajes cercanos
al llamado Polo Sur o perímetro de la Antártida. El avión se precipitó accidentalmente sin causa aparente, terminando con la vida de 257 personas y, por supuesto, dando fin a los viajes por el perímetro antártico. Desde las primeras cartografías, bocetos y mapas complejos, nunca ha significado una dificultad mapear el polo norte de nuestra Tierra. De hecho, hay tierra muy bien señalada, nombrada y clasificada que hoy día no aparece en ninguna representación moderna. Sin embargo, y por algo que no hemos podido develar, no sucede lo mismo con el Polo Sur, donde carecemos absolutamente de detalle cartográfico más allá del paralelo 80, unos pocos grados más al sur del círculo polar antártico. Pocas tierras, parajes, islas y continentes perdidos han causado tanta fascinación, misterio e incógnita como nuestro continente helado. Y nuestro es un decir, pues desde los primeros exploradores de los que se tiene cuenta, pocos han sobrevivido para dar testimonio de esta inhóspita e ignota parte de nuestro planeta. Y por causas de las que intentamos descifrar, tenemos limitado, cuando no prohibido, el acceso a la exploración por parte de cualquier ciudadano común, tan dueño de él como todos, pero tan manipulado y despojado de sus derechos como la mayoría. Luego de navegar por más de 60.000 millas a lo largo de la costa antártica, el capitán Cook nunca pudo completar el recorrido alrededor del continente helado, que se supone que tiene una circunferencia de no más de 12.000 millas. Tampoco James Clark Ross o la embarcación inglesa Challenger. Nadie ha podido circunnavegar la Antártida. Muchos de los así llamados terraplanistas sostienen que dichas expediciones fracasaron porque la Antártida es en realidad una barrera de hielo que rodea la superficie plana de la Tierra y sus continentes. El mapa de proyección equidistante azimutal, producido por la Sociedad Geológica Estadounidense, ha sido utilizado por siglos debido al hecho de que todas las direcciones azimutales son correctas y están en escala. Estudiando este mapa uno puede ver claramente cómo el hombre ha podido circunnavegar la Tierra en un modelo plano. Y si de hecho está en escala, entonces explica cómo puede ser que luego de 60.000 millas nadie haya podido circunnavegar la Antártida. Aunque parezca mentira, este mapa también es utilizado por Naciones Unidas. En el agua no hay gravedad, de día no hay estrellas. Flat Earth, you think you're living in a spinning ball. De día no hay estrellas. Tú que vives en una bola y además rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que ves, desde que la ciencia necesitó tu fe. A ti que te quitaron a tu Dios y sin darte cuenta ahora adoras al sol y al dinero. Seguiremos buscando la curva y nunca la encontraremos porque no la hubo nunca. En el agua no hay gravedad, de día no hay estrellas. Flat Earth. En el agua no hay gravedad, de día no hay estrellas, no. Está terminantemente prohibido, bajo violación de tratado internacional, superar el paralelo 60 hacia el sur, y sucede igual o muy parecido en el centro norte. A partir del paralelo 70 sur, toda imagen satelital o de gran altitud viola las leyes internacionales de seguridad nacional. Solo se permite la publicación de imágenes sobre estas áreas previa supervisión y autorización de las pretendidas autoridades, es decir, con el estricto filtrado militar. La supervisión actualmente corre a cargo de los organismos competentes del Tratado Antártico y la Fundación Nacional de Ciencias, NSF, por sus siglas en inglés, que luce un sol casi jesuita disfrazado por personas sujetas de la mano rodeando la cárcel de la Tierra esférica. Sacar una fotografía de la costa antártica atenta contra la seguridad nacional de todos los países firmantes del tratado. ¿Es una broma? ¿Acaso un chiste? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanta protección y censura para imágenes que supuestamente solo mostrarían costas y mesetas cubiertas por el hielo? ¿Acaso todo obedece a preservar la fauna y flora de la Antártida, así como el medio ambiente?
Lo cierto es que entre 1962 y 1963, transcurrido solo un año desde la firma del tratado, 28 cohetes Arcas fueron lanzados desde la base de McMurdo, violando flagrantemente el artículo 1 de dicho tratado, que decía: el continente solo se utilizará con fines pacíficos y se prohíbe cualquier medida militar que no sea un activo para la investigación científica. ¿Fue una violación más del tratado o el tratado fue de hecho la rampa de pretexto para justificar el lanzamiento de cohetes y bombas en el entorno más puro conocido, alegando razones de investigación científica? Desde 1962 hasta 1972, también un año después de firmarse el tratado y durante nada menos que 10 años, se instaló y empleó un reactor nuclear que funcionó durante una década hasta que un desastre en la instalación lo dejó invalidado, y los gestores enterraron el material radioactivo contaminando kilómetros de grutas heladas, nuevamente violando y pisoteando su propio tratado, que en su artículo 5 dice que se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de material de desecho radiactivo. Si se prohíben las explosiones nucleares, ¿qué pasó con el proyecto Pecera de Dios? En 1962, una serie de pruebas nucleares a gran altura fue llevada a cabo por los Estados Unidos. Se la denominó Operación Fishbowl, Operación Pecera, lo que atrajo la curiosidad de varios investigadores terraplanistas, porque el modelo de tierra plana compartido entre las antiguas civilizaciones es uno en el que vivimos en un plano circular, rodeado por una cúpula semiesférica superior como una pecera, o como en Truman Show. Bueno, esto forma parte de todos los protocolos realmente ridículos de estos señores de trajes, que en los hechos no respetan y violan flagrantemente cuando se les antoja. Estas han sido violaciones a la letra que luego promulgan, y los nombres de estas operaciones son muy sugerentes, más para tratarse de acciones militares o científicas. Pero eso ya nos hemos acostumbrado a ver. Dios involucrado en algunos temas, sabiendo que no es el Dios que conocemos, sino su propio Dios, al que le rinden culto constantemente y lo simbolizan en todas sus manifestaciones. Posteriormente instalaron, según dicen, generadores eléctricos diésel convencionales que consumen miles de litros diarios de combustible. Pero recuerde, usted si acude a la Antártida y consigue sortear la cantidad incontable de obstáculos que le ponen, solo puede usar una cantidad ínfima de combustible por el bien del medio ambiente. En todo caso, vulnerando y socavando concomitante el artículo 10 de su propio tratado, que reza: las partes contratantes activas acuerdan no participar en ninguna actividad contraria al tratado. Sí, ya lo vemos. Una vez más, el verdugo se viste de remedio y debería preguntarse: ¿por qué las mismas autoridades internacionales que crean el tratado que supuestamente habría de proteger la Antártida y el medio ambiente hacen exactamente lo contrario y detonan bombas, lanzan cohetes, consumen millones de galones de combustible o entierran desechos radiactivos? Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta al centro del mundo, ¿sí? Donde estaría el polo norte dentro de la esfera, cuando en realidad la brújula se debería tener que comportar distinto, ¿sí? Todo tendría que apuntar a un núcleo que está en el centro totipotencial, apuntando hacia el centro. La brújula en nuestro mundo lo que hace es, obviamente, apuntar al centro magnético, no al centro de una esfera, sino al centro de un círculo. Si vos pones un imán sobre el mapa de Gleason y movés una brújula del este hacia el oeste, te vas a dar cuenta que la brújula va girando en relación a ese centro. Cuando vos te vas hacia afuera, o sea en línea recta pero hacia afuera, te vas a encontrar con la Antártida. La Antártida, dentro del modelo terraplanista, es un continente, como dice su palabra, que contiene el agua. Los continentes normales están acá, la Antártida bordea, el agua siempre está a nivel, el agua no se curva, como lo demuestran las observaciones directas dentro de la física de fluidos, y la Antártida tiene una particularidad: es el continente más elevado en promedio de todos los demás continentes. Tiene 3.000 metros de altura promedio. Entonces, imagínate que yo voy navegando hacia el sur. Cuando llego a la Antártida, no apunta al centro del polo sur la brújula. Se pierde, la brújula queda haciendo vueltitas locas
también algo que llama la atención. Pero lo más loco es, yo vengo navegando por el agua plana, salgo de Tierra del Fuego, por decirte, de la Patagonia, cruzo y entro a la zona nuestra de Antártida. Tenés una pequeña base que vas a la norteamericana, puede ser la McMurdo y demás, vas a la nuestra, no importa, por Sudáfrica, por Australia o por Argentina llegás a la misma costa, ¿no? Del mismo continente que bordea. Tenés un par de kilómetros de planicie, pero después la Antártida hace esto. Y queda en promedio a esa altura. Entonces cuando muchas veces se desinforma hablando del muro de hielo y te lo quieren asociar con Game of Thrones y ese tipo o el mismo Truman Show que llega y penetra la pared, en realidad físicamente es eso. Es una costa como cualquier costa del mundo, que el agua está plana y te empezás a adentrar y el continente empieza a hacer esto y no tenés manera de seguir. Además, las condiciones climáticas llegan a estar hasta 120, 160 grados bajo cero, según reportes climáticos. Toda la gente que va te dice, tienen una frase: lo que pasa en la Antártida queda en la Antártida, como la de Las Vegas. Pero hay mucha militarización en la Antártida. Llegar a la Antártida y pedir un permiso es una cantidad de papeleo burocrático absurdo. Está prohibido usar combustible en la Antártida. Podés usar muy poco combustible, así que si tuvieses maquinaria no te podés alejar mucho. Los aviones solamente son militares los que llegan. No podés salir solo en una expedición personalizada. Tenés multas de hasta $1 millón si pisás una planta, porque está considerado fauna y flora única, digamos. Ni los pingüinos viven ahí. Entonces no podés llegar a ningún límite, porque la Antártida está hecha para que nosotros no avancemos. Pareciera ser que este mundo creado tiene sus propios límites naturales, intencionados, como también cuando se pretende perforar. Entonces, para los bordes está la Antártida. Yo abogo porque la Antártida es un anillo, pero más allá de eso, yo abogo por una tierra infinita. Es mucho más complejo para mí, filosóficamente hablando, ponerle un fin a la Tierra, pero por eso lo infinito, para nosotros que somos finitos, nos es complejo comprender, Dani, creo que tú me entiendes. Pero así todo, haciendo un esfuerzo desde nuestras entrañas, filosóficamente hablando, uno puede llegar a comprender que lo finito, en el caso de la Tierra, es menos disparatado, lo infinito, por si me equivoqué, es menos disparatado que lo finito, que lo que tiene fin. Porque si yo te digo, bueno, la Tierra plana tiene fin, y tú me dices, vale, Víctor, ¿y en ese fin qué hay? ¿Una pared? Buscamos un taladro y avanzamos. ¿Hay un domo electromagnético que impide el pasaje? Bueno, qué sé yo, algún día descubrimos que podemos ser espirituales, estoy diciendo una tontería, y podemos atravesar ese domo magnético siendo inmateriales y no corpóreos, y quizás atravesándolo en forma espiritual podamos ver lo que hay más allá. Siempre hay algo más allá. Yo no me imagino que haya una pared, que haya un domo electromagnético, un campo impenetrable, pero que algún día no se pueda penetrar. ¿Y qué hay detrás de ese campo impenetrable? Entonces, desde mi punto de vista, filosóficamente hablando, la finitud en la Tierra plana trae mucho más problemas que lo infinito. Porque, Víctor, ¿es infinita la Tierra plana? Sí, para mí sí, padre, es infinita la Tierra plana, porque más allá, ¿qué hay? Más sol, más tierra, más frío, más calor, más trópico, más naturaleza, más nieve, más desierto. Y así se va, más oro, más petróleo, más agua potable, recursos infinitos. Entonces la Tierra plana hace un efecto dominó peligrosísimo para la élite. ¿Por qué a Victrón M y compañía se los considera bufones y se los trata de desacreditar permanentemente? Porque nosotros abrimos una caja de Pandora, los TPs, que es terriblemente peligroso para la élite. ¿Por qué? Porque los recursos pasan de ser finitos, el preciado oro, el preciado petróleo, la preciada agua potable, por nombrar algunos, a ser infinitos. Entonces, si son infinitos, ¿para qué tenemos que pagar impuestos? ¿Para qué tenemos que trabajar para sobrevivir si la naturaleza nos está dando todo lo que necesitamos para vivir libremente? Aire puro, infinito, agua potable infinita, oro infinito,
recursos comestibles infinitos. ¿Para qué vamos a tener gobiernos? La excusa perfecta de la élite montando una tierra esférica finita con recursos finitos hacen que ellos sean nuestros dioses, nos protejan por nuestro bien, porque nosotros somos tontos, tenemos que dejar la vida en una fábrica trabajando 10, 12 horas, llámese comunismo, llámese de derecha o llámese de centro, da igual. Ninguna religión y ningún partido político habla de no trabajar, ¿sí? Habla de que hay que trabajar, o no, el hombre tiene que ganarse el pan de cada día. Eso es sagrado. ¿Será sagrado o será una imposición elitista, masónica, para que nosotros seamos súbditos obedientes sin saberlo? Porque yo puedo plantar y vivir de lo que planto en una tierra infinita. Puedo tener oro infinito. Todos podemos tener infinito y a todos nos sobra. ¿Por qué vivimos en una esfera finita, con recursos finitos, con un salario finito, con una vida económica finita y con una libertad finita? ¿No tendrá eso que ver con la forma de la Tierra? La razón de todos estos despropósitos podría ser que las regiones meridionales del extremo sur constituyen el acceso a llano abierto, a incontables islas y continentes más allá del anillo antártico, que no polo, extendiéndose por toda la planicie infinita e inabarcable. Regiones donde abundarían recursos inacabables, infinitos y, por supuesto, mucha más vida vegetal, animal y lo más probable es que humana. De hecho, más vida inteligente. Quizá, quién sabe, si los tripulantes de esos objetos llamados platillos volantes u otras aeronaves, que copan la literatura ufológica con millones de avistamientos y que los gobiernos encauzaron hacia el universo vacuo y falaz de Disney NASA. Hipotética vida, hipotéticas sociedades que tal vez no compartan el proceder de los enfermos psicópatas oligarcas que dirigen nuestro mundo. Ahí, en principio, emerge lo que solo es una conjetura de lo que podría suponer la guarda enfermiza de la Antártida y el centro norte, amén de la connivencia gubernamental de todas las fuerzas políticas, científicas y militares del mundo. Obviamente, habrá otras tantas causas, todas ellas igualmente conjeturas. No solo se descubre la falacia de la Tierra esférica y la continuidad de nuestro mundo plano, sino la existencia de más vida, de vida inteligente. Y esto es algo sumamente trascendente para el ser humano y perturbante para el sistema de dominio y control que lo somete. Hoy sabemos empíricamente que el universo heliocéntrico NASA es un fraude de proporciones bíblicas. Y con la Antártida sucede otro tanto, por lo que sería conveniente utilizar las mismas cabezas de turco para encubrir ambos engaños. Michael Malin fue científico jefe de programas de investigación en la Antártida y al mismo tiempo se encargó del procesamiento y coloración, entre otros, de los programas de exploración e investigación que pretendidamente llevan los rovers Mars en el ficticio planeta Marte, dibujado por Disney NASA. Es CEO y científico jefe desde 1990 hasta la actualidad de la Malin Space Science Systems, o MSSS por sus siglas en inglés, que es una compañía en San Diego, California, que diseña, desarrolla y opera instrumentos para volar vehículos espaciales no tripulados que después empleará, siempre pretendidamente, por supuesto, la Agencia Espacial Norteamericana en la casi totalidad de sus supuestas misiones actuales, no solo a Marte, sino a asteroides, a Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Parece, en efecto, que algunos cabecillas de la avanzada científica son seleccionados minuciosamente para encubrir y tergiversar escenarios, ya sea reales o imaginarios.
Lo cierto es que lo tenemos todo por conocer de la Antártida, una región desconocida que poco a poco adopta tintes de estado privado. Un estado privado común, eso sí, de la élite mundial, que está cada vez más cerca, incluso, de tener una bandera oficial. Y por supuesto, es una bandera con una pirámide. No puedes entrar en el concepto de la geocentría, el terraplanismo, el noafericismo, si no desarrollas un proceso deconstructivo, intelectual y conceptual de un cuerpo esférico, con su lógica y su mecánica, su funcionamiento, para transformarlo en un plano circular, con su lógica, su mecánica y su funcionamiento. Vale, y como hoy nos vamos a ir hacia los sures y nos vamos a adentrar en ellos, pues vamos a hacer un poquito de repaso histórico de la etimología de la palabra Antártida. Aquí en la Wikipedia podemos ver que proviene de una versión romanizada de una palabra compuesta griega, Antarctic, y que significa opuesto al Ártico u opuesto al norte, ¿de acuerdo? Aquí hacen un poquito de historia, que dicen que el primer uso de la palabra se remonta al año 350 a.C., cuando Aristóteles se refirió a una región antártica en uno de sus libros. También hace mención a que Claudio Ptolomeo, sobre una probable simetría de las masas terrestres, persistía la creencia de un vasto continente en el extremo sur del globo, conocida como Terras Australis, de ahí viene el nombre de Australia, o Tierra Desconocida del Sur. Él decía que su existencia ayudaba a equilibrar las tierras septentrionales de Europa, Asia y África del Norte, ¿de acuerdo? Supongo que esta gente había enviado emisarios al sur y ya sabrían que lo mismo que hay arriba, que es hielo, también había abajo. No sé, de alguna manera se habían adelantado a los grandes exploradores de más adelante. Y otra curiosidad es que aquí podemos ver cómo le han denominado a ciertas montañas con la palabra domo. Y tenemos 3 grandes domos, vamos a leer qué significan. Tenemos el domo A, que viene de la palabra Argos, de Jasón y el Villacino de Oro, y dicen que domo es el nombre del punto más elevado de la meseta antártica, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo interesante, que dicen que un domo de hielo es el componente principal de un casquete glacial o de un glaciar de casquete y se desarrolla simétricamente en forma de parábola convexa sobre una masa terrestre. No le podían haber puesto otro nombre más que domo. Entonces, claro, dicen que este domo A no es una montaña, sino que una planicie cuyo punto más alto se eleva a 4.093 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Vamos a ver los otros domos, el domo C también conocido como Circe, y lo tienen situado en el latitud 7506 sur, y el domo F, que viene de Valquiria, de Wagner, está localizado en latitud 7730 sur, ¿vale? El domo A estaba, que no lo he dicho, latitud 8022 sur. Muy curioso esta denominación geológica con esta palabrita domo. What we're going to do is look at what it says about Antarctica. Just remember, this is a 1958 edition. Okay, this says here Antarctic regions. All the exploration. It has a few photos, not too many. This is the map created back then. Question about the good flights, and it says these flights prove the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. For the word dome. Los fenómenos que suceden con el Sol en esta inhóspita región de nuestro plano son de lo más complejo de abordar. En realidad, los videos que vemos de la base Amundsen-Scott, que parece que son imágenes reales, y que el Sol en círculos, el Sol durante 6 meses está
dando vueltas ahí sin ocultarse. El Sol como lo vemos en España, como lo vemos en Argentina, así, redondo, esférico, disco, lo que tú quieras. No hace un arco como lo hará en España. Yo nunca estuve en España, pero supongo que el Sol en España nunca hace esto. El Sol en España hace este-oeste. En la Argentina lo mismo, este-oeste, con un arco en U más pronunciado en verano por aquí y más al sur, y con un arco en U, obviamente boca abajo, un arco del triunfo menos pronunciado en el invierno de aquí, en junio, julio, y más hacia el norte y más hacia el horizonte, ¿vale? Esto es lo que conozco yo en Buenos Aires. No sé cómo será en España, supongo que lo que se repetirá en España es el arco en U, más pronunciado, menos pronunciado, más al sur, más al norte, pero lo que sí, lo llamativo, digamos, espectacular de ese movimiento del Sol ahí, que yo lo vi en imágenes en la Amundsen Scott, es que él hace círculos, ¿sí? 24 horas, 48, y hace círculos. Y a medida que van pasando los meses, o sea, primero él hace círculos en el cenit, por decirlo de alguna manera, no sé los grados, pero lo hace alto en el cielo cuando arranca el verano, cuando aparece el Sol entre el 25 y 28 de agosto, si no mal recuerdo, de todos los años. Es matemático, ¿sí? Entonces, desde fines de agosto aparece, ¿sí? Bien arriba, bien en el cenit, ahí, en la base Amundsen Scott, y a medida que van pasando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el Sol va bajando, hasta que cuando llega a fines de marzo, justamente en esta fecha, y hoy, si no me equivoco, el Sol está por desaparecer y está por venir, está ganando la noche polar, que es de fines de marzo, principio de abril, hasta 20 y algo de agosto, que nuevamente vuelve a aparecer el Sol. No existe un solo día que el Sol salga tantas horas como lo hace aquí y se oculte tantas horas como lo hace aquí. ¿Sí? Aquí me refiero a España, Argentina, Argentina, España, que se comporta de la misma manera. Ahí la particularidad que tiene, lo excepcional del comportamiento del Sol, es que el Sol se comporta en círculos y aparece por 6 meses y desaparece por el mismo tiempo, ¿vale? Hasta ahí se va entendiendo. ¿Cuál es el tema del 1 grado? Que lo que pasa, lo que nos muestran en la Antártida, en esos videos, Dani querido, es que el Sol está 6 meses en la Antártida, pero solamente en ese punto, en el paralelo 90, paralelo 89, ¿vale? Esto es lo que quiero que entiendan. La Antártida tiene un perímetro, según nos dicen, a mí no me consta, de 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? En esos 14 millones de kilómetros cuadrados tenemos la Amundsen Scott en el paralelo 89, pero, por ejemplo, tenemos la base Belgrano 2, que es la Argentina, que está en el paralelo 78 sur. Está a 11 grados más alejado del polo de la base Amundsen Scott y a 12 grados del polo sur geográfico, del paralelo 90. ¿Me seguís? Hasta ahí se entiende, ¿no? Vale. En esa base, Dani querido, no hay 6 meses de sol. Fíjate tú, en la base Belgrano, que está en el paralelo 78, hay 4 meses de sol de medianoche. O casualidad, también haciendo círculos y desapareciendo a los 4 meses. Pero ¿qué pasa a los 4 meses? ¿Vuelve la noche polar, 24 horas de noche o más, a oscuras? No. Vuelve el sol cíclico. El dato que no tengo yo, que es importante, es que si el sol que tenemos nosotros, este-oeste, el sol en arco, ahí también se comporta en arco. No lo tengo. Lo que sí tengo el dato es que el sol se comporta en los horarios que conocemos nosotros, el día y la noche. Por ejemplo, sale 18 horas de sol, porque no tengo los datos aquí, por decirte algo, en esos 2 meses, ¿sí? Porque tiene 4 meses a oscuras y 4 meses de sol de medianoche, ¿vale? 4 meses de noche polar, que se llama el fenómeno oscuras, y 4 meses de sol de medianoche. Pero el año tiene 12, ¿sí? Entonces les queda 4 meses más. En esos 4 meses interinos, por llamarlo de alguna manera, el sol tiene horas, tiene 18 horas de sol, 6 horas a oscuras, ¿vale? Y
y después, y así va cíclicamente. Y cuando es verano, invierno, el sol va pasando de 24 horas a 18 horas, 17, hasta que llega a 1 hora, y hasta que cuando pasan los 4 meses, vuelve la noche polar con 4 meses a oscuras. Y cuando de noche polar pasa a verano, se invierte, pasa de 24 horas oscuras a 23 horas oscuras, 22, y el sol va saliendo 1, 2 horas, 3 horas. ¿Se entiende? Cíclicamente hasta que llega al sol de medianoche. Esta gente quiere justificar el fenómeno de sol de medianoche y de noche polar con una inclinación del globo de 23 grados, lo cual llanamente, burdamente, livianamente tiene coherencia. ¿Por qué? Porque si yo agarro un globo terráqueo, lo ilumino con una fuente lumínica, si yo lo inclino, los polos que están aquí, Dani, uno arriba de la pelota y otro abajo, aunque la pelota no tenga arriba y abajo, sí es verdad que si yo lo inclino y lo giro al mismo tiempo, la luminosidad del polo, imagínate, se inclina, siempre va a estar iluminado. Pero ¿cuál es el problema, Dani querido? Lo que se ilumina es toda la Antártida en su totalidad y algo más, que eso lo tendríamos que hacer con un globo terráqueo. No se ilumina 6 meses solamente la base Amundsen-Scott en ese experimento, como sí sucede en el mundo real. ¿Me explico? Entonces, la justificación, la pseudoexplicación de esta gente en el afán de defender su globo es errónea, es equívoca. Porque si uno hace el experimento con un globo terráqueo, la luminosidad que uno da es total. O sea, los 6 meses, si fueran en toda la Antártida, sería válida la explicación. Ahora, como no es así en la realidad, los 6 meses solamente son en el polo norte geográfico, en el medio del océano glacial ártico, allá por el norte, y en el otro extremo, en el paralelo 90 a la Antártida, solo ahí hay 6 meses a oscuras y 6 meses de sol. Esa explicación burda del oficialismo se cae a pedazos. Porque cuando uno hace la prueba, uno tendría que hacer con un láser solamente para iluminar 1 grado que correspondería al 89 y al 90, o 2 grados, ponele, regalale 2, donde se sitúa la base Amundsen-Scott. ¿Me explico? Por eso yo creo humildemente, a pesar de que hable con pasión, que refuto a la pseudoexplicación oficial, porque la explicación que dan ellos suena muy bonita, tiene cierta lógica, pero si uno rasca un poquito, si uno escarba, si uno escudriña, se da cuenta que es burda, que no tiene sustento científico y que no tiene lógica y asidero científico. ¿Se entendió? Creo sencillamente que la hipótesis Tiamat ha sido un buen punto de partida para empezar, para arrancar en lo que fue mi cambio de paradigma y para dar ese salto del heliocentrismo, y no solo del heliocentrismo, sino de todas aquellas lecturas que uno arrastra que estaban vinculadas directamente a ¿no? Como pueden ser las cosmologías antiguas o las interpretaciones que a posteriori otros autores hicieran sobre las mismas. Y por eso creí que lo más oportuno era dejar precisamente Tiamat en el formato que había nacido, porque creo que su belleza reside también en la inocencia con la que la diseñé, con la que la guioné y con la que la escribí hace ahora 1 año, ¿no? Cuando yo daba mi salto de paradigma y cuando todavía de alguna manera intentaba encajar unas cosas con otras. Bien, a día de hoy la hipótesis Tiamat como hipótesis de trabajo, insisto, me sirvió en su momento para dar el salto. Obviamente, las conclusiones que manejo 1 año después son muy distintas, dado que no tengo la consideración de esta hipótesis Tiamat de que pudiéramos habitar sobre media esfera circundada, fracturada, rota por un impacto planetario, sino que valoro la hipótesis, o más bien la idea, la cosmovisión, de que obviamente estamos en un plano infinito que se extiende allende la Antártida por, unos kilometrajes, unas millas imposibles de definir. De hecho, sería, tal y como decía, un plano infinito que no tendría final. Pues como plantea el propio Víctor, es más complejo darle explicación a algo finito que a algo infinito. Las anomalías en la Antártida son casi innumerables. Por ejemplo, tenemos los icebergs rectángulos perfectos. Aparecen repentinamente, son simétricos y miden kilómetros de longitud por sus lados.
algo que no se ha observado, por ejemplo, en la presunta masa de hielo que el modelo esférico propuso para el centro norte de nuestro mundo, aunque milagrosamente, misteriosamente, mágicamente, hoy ha desaparecido de los mapas mejor considerados como Google Earth. En cualquier caso, unos rectángulos increíbles y perfectos que según los doctos de la ciencia se crean solos, y es de lo más normal. Lo que diga yo tendrá que adaptarse, tendrá que ayornarse a esa verdad para ser válido. Si lo que digo yo no se ayorna un capricho de Victor M, simplemente es un capricho de Victor M, nada más que eso. Pero ciertamente valoro la opinión y la valoro con mucha seriedad de que lo más probable es que nos esté absolutamente prohibido el acceso a aquellas regiones precisamente porque el mundo, porque la creación, porque nuestro preciosísimo reino plano se extiende más allá de la Antártida, contando por supuesto con más regiones, con más vegetación, con más vida animal y por supuesto con más vida humana e inteligente. Amigas y amigos, esto es todo, muchísimas gracias. Un honor haber participado en Tiamat y en este canal prestigiosísimo de Acoria y obviamente su anfitrión Daniel. Un abrazo enorme y esperamos que haya sido de utilidad. Ciertamente, y la única conclusión certera que podemos sacar con respecto a la Antártida posiblemente sea que los pingüinos saben más que nosotros de la misma. Sin más, esto ha sido Tiamat, os invito a ver el próximo capítulo. Un abrazo. Símbolos, borrar la historia.